en los artículos 56 y 57 del reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, y que esta sesión se va a regir por el acuerdo CCMX1, diagonal Jucopo, diagonal 013, diagonal 2020, de la Junta de Coordinación Política, en el que se mandata que las votaciones se harán de manera nominal. En este sentido, solicitaría al diputado secretario proceda a pasar lista de asistencia. Por favor, diputado Lerdo. Claro que sí. Buenos días, compañeras y compañeros. Se procede a pasar lista de asistencia. La diputada Lisette Clavel. Presente. La diputada Gabriela Salido. La diputada Paula Soto. Paula Soto, presente. Muchas gracias. La diputada Ana Cristina Hernández. Presente. Muchas gracias. El de la voz, Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, presente. El diputado Jorge Gaviño. El diputado José Luis Rodríguez. El diputado Carlos Castillo. Presente. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Diputada presidenta, tenemos la asistencia de 5 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum. Muchísimas gracias, diputado. Hago mención de que la diputada Gabriela Salido Magos nos hizo llegar oficio justificando su inasistencia por compromisos previamente agendados. Por otro lado, y toda vez que el orden del día fue entregado con antelación, me gustaría hacer antes una mención al respecto, y es informar a los integrantes de esta comisión que la diputada Ana Cristina Hernández Trejo, promovente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10.23.66 y se añaden los artículos 10 bis y 12 bis de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, ha solicitado que se retire del orden del día la opción respecto a esta iniciativa, por lo que esta presidencia lo ha retirado el punto enlistado en el numeral 8 por orden del día, recorriéndose así los asuntos generales del mismo. En este sentido, pido al diputado secretario someta a consideración de los diputados integrantes de la comisión en votación nominal y en un mismo acto la dispensa de la lectura y la aprobación del orden del día con esta modificación mencionada. Quienes estén por la aprobación y dispensa de la lectura del orden del día con las modificaciones señaladas por la presidenta, a favor de manifestarlo señalando su nombre y el sentido de su voto. La diputada Lisette Clavel. Lisette Clavel, a favor. Muchas gracias. La diputada Paula Soto. Paula Soto, en pro. La diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Ana Hernández, en pro. El de la voz, Guillermo de Tejada, a favor. El diputado Carlos Castillo. Carlos Castillo, a favor. Muchas gracias. Aprobada el orden del día y su dispensa, diputada presidenta. Muchísimas gracias, diputado Lerdo. Siguiendo con el orden del día, se pone a su consideración la aprobación del acta de la 10ª reunión ordinaria de esta comisión. Me permito informarles que se encuentran los documentos que a cada uno les fue enviado con anticipación, por lo que solicito al secretario someta a consideración de las personas diputadas integrantes de la comisión en votación nominal y en un mismo acto la dispensa de la lectura del acta y aprobación de la misma. Se procede a recabar los votos de la dispensa, lectura y aprobación del acta de la 10ª reunión ordinaria de la comisión. La diputada Lisette Clavel. A favor, Lisette Clavel. La diputada Ana Cristina Hernández. Ana Hernández, a favor. La diputada Paula Soto. Paula Soto, en pro. El de la voz, Guillermo Lerdo de Tejada, a favor. El diputado Carlos Castillo. Carlos Castillo, a favor. Muchas gracias. Aprobada por unanimidad, diputada presidenta. Muchísimas gracias, diputado. El siguiente punto del orden del día es la discusión, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen respecto a la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico, a la Secretaría de Turismo y a los titulares de las 16 alcaldías de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Este dictamen se puso a consideración de los integrantes de esta comisión en la sesión anterior. Sin embargo, se dio un empate en la votación, por lo cual se procedió conforme a lo dispuesto en el artículo 181 y 278, párrafo cuarto del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en el que se dispone que cuando haya empate en la votación deberá repetirse la misma sesión. Si por segunda ocasión resulta empate, el asunto se disputará y votará en la sesión inmediata. Al respecto, he de mencionar que se recibieron consideraciones al proyecto de dictamen por parte de la diputada Gabriela Salido Magos, mismo que se incluyeron. La proposición hace un llamado a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Económico, de Turismo y a los de las 16 alcaldías a fin de crear acciones que incentiven las actividades de comercio en los mercados públicos de la capital. Lo anterior a partir de las afectaciones por el COVID-19. Sin embargo, el proponente no especifica a qué tipo de acciones llama con su exhorto, ni plantea alguna solicitud o recomendación en concreto. En el dictamen se plasman las acciones o programas del gobierno que la Ciudad de México ha implementado a fin de incentivar las actividades comerciales de los mercados públicos por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico.
mercados sobre ruedas, programa para el fomento y mejoramiento de los mercados públicos, estrategia de eficiencia energética y energía solar para mercados y edificios públicos, noche de mercados y de mi mercado a nuestra casa. La Secretaría de Turismo ha implementado el programa Turismo de Barrio a fin de generar nuevos productos turísticos en alcaldías distintos a los tradicionales o más conocidos. Dentro de estos nuevos sitios se encuentran mercados tradicionales como el de Coyoacán o el de Magdalena Contreras. Es importante señalar que en el marco de la contingencia sanitaria originada por el COVID-19, el gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con 13 alcaldías, han emprendido acciones a fin de apoyar y reactivar la economía de los negocios locales afectados a través del Programa para la Articulación Solidaria de Mercado, Comunidad, Abasto y Alimentación, Mercomuna, el cual consiste en la entrega de vales para adquirir alimentos y bienes en tiendas, panaderías, mercados públicos de las alcaldías participantes. Por su parte, la alcaldía Benito Juárez implementó el programa Consumamos Local, Activemos Nuestra Economía, mientras que la alcaldía Venustiano Carranza puso en marcha el programa de Mi Negocio a tu Casa, programas enfocados en apoyar negocios locales, de los cuales muchos se encuentran en los mercados públicos de la ciudad. En este sentido, se considera que la proposición con punto de acuerdo es de desecharse al quedar sin materia, dado que ya existen acciones enfocadas a incentivar el comercio de los mercados públicos. Preguntaría a los integrantes de la comisión si alguno tiene observaciones, y si no existieran, pido al diputado secretario proceda a la votación. ¿Alguna diputada o diputado quisiera hacer un comentario? Muchas gracias. Y yo simplemente, diputada presidenta, señalar, entiendo en la nueva versión del proyecto de dictamen que se pone a consideración que se hace un recuento de las acciones que está emprendiendo el gobierno. Sin embargo, y entendiendo la posición en la que se intenta explicar, digamos, de forma sucinta las acciones que se han emprendido, a mí me sigue pareciendo en lo personal que el llamado, el exhorto a seguir realizando acciones, aunque no sean específicas, pero un llamado a que se puntualicen y se fortalezcan las medidas en favor de la economía de la ciudad, pues no sobra, ¿no? Y sobre todo ante las situaciones que estamos atendiendo en ese sentido, pues el sentido de mi voto será en contra del dictamen, por eso lo quisiera yo dejar claro, coincidiendo en el sentido de que se han, digamos, emprendido medidas y acciones, pero dejando en claro que pues, hay un enorme trabajo todavía por delante ante la gravísima situación económica que enfrenta la ciudad. Bien, diputado, muchísimas gracias por su participación. Entonces, solicitaría proceder a la votación. Gracias. Ya, con mucho gusto. A continuación, se procede a la votación. Hijos, perdón, ya me movieron aquí mi guión. Un segundo, por favor. Muchas gracias. Se procede a la votación del dictamen respecto a la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico, a la Secretaría de Turismo y a los titulares de las 16 alcaldías de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, respecto del punto de acuerdo presentado por el diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Se pasará la votación nominal. La diputada Lisset Clavel. Lisset Clavel, a favor del dictamen. Muchas gracias. La diputada Hernández Trejo. Ana Hernández, a favor del dictamen. Muchas gracias. La diputada Paula Soto. Paula Soto, en contra. Muchas gracias. El diputado Carlos Castillo. Carlos Castillo, a favor del dictamen. Muchas gracias. El diputado Guillermo Leo Tejada de la Voz, en contra. Existen 3 votos a favor, 2 en contra. Se aprueba el dictamen, diputada presidenta. Muchísimas gracias, diputado Lerdo. El siguiente punto del orden del día es la discusión, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen respecto a la propuesta con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al gobierno de la ciudad a otorgar de manera inmediata apoyos económicos para las personas que perdieron su empleo por la emergencia sanitaria COVID-19, así como a quienes se encuentran en situación de pobreza alimentaria que se dediquen a la informalidad. Presentada por el diputado Cristian Damián von Roerich, de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. La presente proposición tiene como fin exhortar al gobierno de la ciudad a otorgar apoyos económicos a las personas que perdieron su empleo a causa de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como a quienes se encuentran en situación de pobreza o se dediquen a la informalidad. En este sentido, es de señalarse que el gobierno de la Ciudad de México, a través de distintas secretarías, cuenta con programas a fin de apoyar a las personas que perdieron su empleo durante la contingencia o se encuentran en situación vulnerable. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, CIVISO, cuenta con acciones sociales a fin de otorgar apoyos económicos para personas en situación vulnerable durante la emergencia sanitaria. Por ejemplo, personas trabajadoras sexuales de la Ciudad de México para mitigar la contingencia derivada del COVID-19
y procedimiento de apoyo económico a personas enfermas o con síntomas de COVID. La Secretaría de Trabajo y Fomento del Empleo cuenta con programas para el apoyo a personas que han perdido su empleo durante la contingencia, entre los cuales podemos señalar desempleo COVID-19, mediante el cual se encuentra un apoyo para las personas residentes en la Ciudad de México que perdieron su empleo formal durante la contingencia. Apoyo emergente a personas trabajadoras no salariadas residentes de la Ciudad de México ante la emergencia del SARS-CoV-2, COVID-19, que otorga apoyos económicos a la población dedicada a actividades de trabajo no asalariado contempladas en el artículo 3 del reglamento para trabajadores no asalariados del Distrito Federal, y apoyo a personas trabajadoras eventuales, programa que tiene como propósito entregar un apoyo emergente por un monto de 1,500 pesos mensuales por 2 meses. Asimismo, diversas alcaldías de la ciudad han implementado programas y acciones sociales a fin de apoyar a la población de la demarcación. Por ejemplo, fortalecimiento de la economía y combate al desempleo de las personas habitantes de la alcaldía Benito Juárez afectadas por la emergencia sanitaria COVID-19 de la alcaldía Benito Juárez. Apoyo emergente para meseros de la alcaldía Coajimalpa. Entrega de paquetes alimentarios ante la contingencia sanitaria derivada del virus COVID-19. Apoyo alimentario MH de la alcaldía Miguel Hidalgo. Por lo anteriormente expuesto, se considera que la proposición con punto de acuerdo es de desecharse al quedar sin materia, dado que ya existen programas y o acciones enfocados en otorgar apoyos económicos a personas que perdieron su empleo a causa de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 o que se encuentran en situación vulnerable. Preguntaría a los integrantes de la comisión si alguno tiene observaciones. ¿No? Bien, de no ser así, al no existir, solicitaría al diputado secretario proceda a la votación. Por favor, diputado Lerdo. Con mucho gusto, diputada presidenta. Se procede a la votación del dictamen con punto de acuerdo. Un segundo, por favor. Mediante el cual se exhorta al gobierno de la ciudad a otorgar de manera inmediata apoyos económicos para las personas que perdieron su empleo ante la emergencia sanitaria del COVID, así como quienes se encuentran en situación de pobreza alimentaria o que se dedican a la informalidad. Procederemos a la votación nominal. La diputada Lisette Clavel. Clavel a favor de... La diputada Ana Cristina Hernández. Ana Hernández a favor del dictamen. Muchas gracias. La diputada Paula Soto. Paula Soto en pro. Muchas gracias. El de la voz, Guillermo Tejada, en contra. El diputado Carlos Castillo. Carlos Castillo a favor del dictamen. Muchas gracias, diputado. Diputada presidenta, se tienen 4 votos a favor, 1 en contra. Se aprueba el dictamen. Muchísimas gracias, diputado secretario. El siguiente punto del orden del día es la discusión, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley para atender la emergencia y la recuperación económica de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. El proyecto de iniciativa, que se conforma de 13 artículos, sienta disposiciones adjetivas no sustantivas, que en algunos casos cita textualmente fragmentos de otras normas, como ocurre en su artículo 5, y en algunos se tiende al desequilibrio de las instituciones, como lo es el artículo 7, fracciones 2 y 7, donde se dispone que el órgano de diálogo social y concertación pública tenga la atribución de coordinar, acordar, impulsar y dar seguimiento a la inversión pública, así como promover y acordar políticas y acciones, lo cual rebasa el diseño institucional constitucional para un órgano de consulta, no de ejecución. Por otro lado, diversos artículos se contravienen a lo dispuesto en el artículo 53, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en tanto que no habrá autoridades intermedias entre el Ejecutivo y las alcaldías. En este sentido, es conveniente recordar que la Constitución, como su nombre lo dice, es el documento que explica cómo se constituye una entidad. Por tanto, sus disposiciones son adjetivas. Dispone qué cualidades habrán de tener, mientras que las leyes son sustantivas, es decir, describen las responsabilidades y la distribución de competencias de cómo se han de llevar a cabo dichas disposiciones. El derecho sustantivo dispone lo que es justo y el derecho adjetivo el modo de hacer justicia. La protección del primero radica en la efectividad del segundo. Dicho lo anterior, es pertinente adentrarse al texto dispuesto de la iniciativa, que supone nuevas disposiciones adjetivas, que ya están dadas por los ordenamientos superiores y no describe el modo en que se ha de cumplir, es decir, la forma adjetiva. Por tanto, la iniciativa tiende a sumar disposiciones adjetivas ya contempladas o inconstitucionales, en vez de suponer acciones específicas que den solución, de tal suerte que su aprobación adicionaría de manera innecesaria leyes, por lo que el sentido que se pone a consideración es que sea de no aprobarse. Preguntaría a los integrantes de la comisión si alguno tiene observaciones. ¿No? Bien, de no existir, por favor, diputado Lerdo, si nos hace el favor de recabar la votación. Con mucho gusto, diputada presidenta. Se procede a recabar la opinión de
del dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley para atender la emergencia y la recuperación económica de la Ciudad de México. La diputada Lisette Clavel. Lisette Clavel, a favor del dictamen. Muchas gracias. La diputada Ana Cristina Hernández. Ana Hernández, a favor del dictamen. Muchas gracias. La diputada Paula Soto. Paula Soto en pro. Muchas gracias. El de la voz, a favor. El diputado Carlos Castillo. Carlos Castillo, a favor. Muchas gracias. Aprobada por unanimidad. Bien, muchísimas gracias, diputado Lourdes Tejada. Continuando con el orden del día, procederemos a la discusión, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de opinión respecto a la iniciativa que reforma el artículo 42 bis de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, suscrita por la diputada María Guadalupe Aguilar Solach, integrante del Grupo Parlamentario Morena. La iniciativa tiene como fin reformar el artículo 42 bis de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal a fin de establecer que los establecimientos mercantiles donde se realice lavado de vehículos adopten alternativas sustentables para la infiltración, captación y almacenamiento de agua. La intención de la diputada proponente es aprovechar de manera racional el agua a fin de mantener equilibrio ecológico mediante su eficiente gestión, fortaleciendo con ello la resiliencia de los sistemas sociales, económicos y ambientales a través de la adopción y uso de tecnologías alternativas sustentables. Por lo cual, la opinión de esta comisión es que la iniciativa se apruebe toda vez que persiga el adecuado uso del agua. Sin embargo, esta podría resultar onerosa para los establecimientos mercantiles, por lo cual se recomienda hacer un análisis a fin de no afectar a las unidades económicas en esta coyuntura de la situación económica ocasionada por el COVID-19. Asimismo, se recomienda a la comisión dictaminadora hacer la precisión de que el ordenamiento vigente a modificar es la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y no la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México. Esto se precisa en la iniciativa. Preguntaría a los integrantes de la comisión si alguno tiene observaciones. Bien, de no ser así, solicitaría al diputado secretario proceda a la votación. Muchas gracias, diputada presidenta. Se procede a someter a votación la aprobación del proyecto de opinión respecto a la iniciativa que reforma el artículo 42 bis de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México. La diputada Lisette Clavel. Lisette Clavel, a favor. La diputada Ana Cristina Hernández. Ana Hernández, a favor del dictamen. Muchas gracias. La diputada Paula Soto. Paula Soto en pro. El de la voz, Guillermo Loera Tejada, a favor. El diputado Carlos Castillo. Carlos. No se escuchó su voto, compañero diputado. Carlos Castillo, a favor. Muchas gracias, diputadas, diputados. Se tiene 5 votos a favor, por lo cual está aprobado por unanimidad. Diputado Loera Tejada. Diputado Gaviño, bienvenido a la reunión. Diputado Loera Tejada. Lo escuchamos, Gracias. diputado Gaviño. A favor, si es tan amable. Por supuesto que sí, registramos su voto a favor. Serían 6 votos, diputadas y diputados, por lo cual se aprueba por unanimidad y se registra también la asistencia del diputado Gaviño. Muchísimas gracias. La bienvenida al diputado Gaviño. Y diputado secretario, siguiendo con la orden del día, dando paso a los asuntos generales, preguntaría si alguno de mis compañeros o compañeras diputados dispone a hacer uso de la palabra para algún tema que deseen tratar. Se encuentra el micrófono abierto para ustedes. Yo solo un comentario brevemente, diputada presidenta. Ojalá pudiéramos realizar en los próximos días o la próxima semana, en fin, próximamente, otro encuentro con el secretario de Desarrollo Económico. Me parece que la situación lo amerita, me parece que es importante estar intercambiando puntos de vista. Sé que esta misma semana se reunirá el Consejo Económico, Social y Ambiental de la ciudad, pero me parece que tener la oportunidad, como lo hicimos la vez pasada, de tener el encuentro virtual con el secretario para tener un poco más de información sobre cómo están avanzando o no las cosas en la ciudad sería importante. En fin, solo dejar el comentario y la solicitud de que la pudiéramos realizar próximamente. Muchas gracias, diputado Loera Tejada. Tomamos nota. El diputado Carlos Castillo quiere hacer uso de la voz. Sí, un poco en concordancia con lo que dice mi compañero Guillermo Lerdo, me parece muy importante poder tener esa reunión. E incluso yo lo sumaría también, que pudiéramos invitar ante esta comisión al secretario de Turismo, a Carlos McKinley,
e incluso a la secretaria de Trabajo, a la doctora Soledad Aragón, en términos de que, bueno, el desarrollo económico y el tema que estamos padeciendo en la ciudad, pues tiene que ver con un asunto integral, no solamente desde SEDECO, sino también desde turismo, desde STIFE, y sería muy interesante poder intercambiar, digo, en una sola sesión con los tres sería un poco complejo, porque pues sería un combo ahí, pero a lo mejor agendar estas 3 sesiones me parecería un ejercicio muy interesante para que nos informen qué proyectos o qué se está llevando a cabo en su materia en la Ciudad de México. ¿Es cuánto? Por supuesto, diputado Castillo, con gusto se toma nota de ambos y la solicitud de tener un encuentro de la comisión con estos 3 titulares. Estaríamos esta misma semana y quizá la otra gestionando las reuniones para poderles notificar cuanto antes cada cuándo se puede llevar alguna de ellas. Bien, si no hubiera más asuntos, alguna otra inquietud, estaríamos dando por concluidos los trabajos. Solicitaría al diputado secretario concluir. No hay más asuntos inscritos en el orden del día ni asuntos generales, diputada presidenta. Muchísimas gracias. Siendo así y agotados los puntos del orden del día, damos por concluida la 11ª sesión ordinaria de esta comisión, siendo las 9:39 del día 25 de agosto del 2020, no sin haberle agradecido su presencia a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, diputados, y que tengan muy buen día. Buenos días. Muchas gracias, buen día. Buenos días. Gracias, buen día. Hasta luego a todos.